Bienvenidos. Creo que formalmente el inicio del proyecto Rescate de la Data sobre biodiversidad marina en Venezuela. Esperamos que con el trabajo que desarrollemos entre todos podamos iniciar y multiplicar una red de colaboración entre las instituciones, los investigadores y otras organizaciones que trabajan en ciencias marinas del país, incluyendo aquellas que se encuentran fuera de nuestra frontera y que estén trabajando en instituciones extranjeras. Entonces, para no seguir, vamos a darle la palabra a Françoise, que nos va a hablar un poco sobre el GBIF. Sí, gracias. Yo voy a pasar un video cortito que hizo la gente de Colombia para que de forma muy general tengamos una idea de qué es GBIF, ¿no? Como José Ramón se dieron cuenta, acabamos de empezar a grabar. Espero que no tengan problemas con que grabemos. Esto es para que ustedes todos tengan disponible la grabación. Yo voy a apagar mi video. Exacto. Si no quieren que su cara aparezca, por favor, apaguen su video. Voy a compartir pantalla ahorita. Tengan un poco de paciencia con esto mientras pongo el YouTube. Okay. Durante siglos, hemos estudiado la gran variedad de especies que habitan el planeta para poder comprender cómo funcionan las dinámicas de la naturaleza. Miles de instituciones y personas en el mundo han invertido esfuerzos para generar conocimiento y hacerlo visible a través de millones de publicaciones que hoy en día podemos conocer con solo teclear la palabra biodiversidad. La mayoría de los datos que dan origen a toda esta información se encuentran dispersos y son poco accesibles. Estos datos adquieren valor cuando se facilitan para su análisis, uso y reuso, siendo un capital vital para la generación de conocimiento. ¿Te imaginas cuánto conocimiento se podría generar si más personas acceden y hacen uso de estos datos disponibles de manera organizada y comprensible? La Infraestructura Global de Información en Biodiversidad, GBIF, es una red de gobiernos y organizaciones que facilita la publicación de datos y pone a disposición de todo el mundo la información sobre diversidad biológica que investigadores y ciudadanos comparten en línea sin importar su ubicación geográfica. En respuesta a las recomendaciones de los convenios acordados entre naciones, GBIF cuenta con la participación de más de 50 países y cientos de publicadores, consolidando la infraestructura más grande de datos de la naturaleza que posibilita el uso sostenible de la biodiversidad y la mejora de la calidad de vida de las personas. GBIF te permite compartir en línea los datos que captures, estandarizarlos y publicarlos, para contribuir a la investigación, la educación, la toma de decisiones y ampliar el conocimiento que tenemos sobre nuestro entorno. Cada publicador puede seleccionar el tipo de uso y atribución que desee dar a su publicación y obtener reconocimiento público por su aporte. De igual forma, GBIF hace posible que cualquier ciudadano del mundo como tú pueda acceder a todos los datos publicados de forma libre y gratuita a través de los portales de información. Es a través de los nodos de cada uno de los países participantes que se asesora y acompaña a las organizaciones en todas las fases del proceso de publicación para garantizar la calidad de los datos y su acceso abierto. Queremos que formes parte de GBIF y juntos construyamos un mundo en el que la información sobre la biodiversidad sea libre y disponible universalmente para la ciencia, la sociedad y un futuro sostenible.
Para conocer más sobre cómo ser parte de esta red mundial sobre biodiversidad, ingresa a www.gbif.org. Muy bien, François. Bien, eso fue un video sumamente corto, muy general, pero bueno, ahorita Carolina y Eduardo les van a dar mucho más información en detalle sobre qué es OBIS y responder muchas de las preguntas que seguramente tienen y que ellos les van a poder brindar una mejor respuesta de la información que yo hasta el momento he tratado de brindar. Eduardo, tu turno. Vamos a dar la palabra a Eduardo entonces, que nos va a hablar de qué es OBIS y cómo GBIF y OBIS se integran. Bienvenido, Eduardo. Buenísimo. Gracias, muchas gracias. Hola a todos, de vuelta. Un gusto estar con ustedes aquí. Mira, la idea de este proyecto que surgió hace algunos meses atrás, con la idea de rescatar la información que estaba en las bibliotecas de la Universidad de Oriente, se expandió, ¿no? Y pasó a ser un proyecto un poco más ambicioso en el cual... Profe, hable un poquito más alto que no se le escucha. Sí, súbele el volumen. Disculpe, porque Carlos... Dame un momentito. ¿Qué tal ahora? ¿Cómo se oye? Igual. Ahora está mejor. Ok. No, mejor, profe, mucho mejor. Ok, gracias, disculpe. Ok, no, lo que le comentaba era que el proyecto que empezó como un rescate de literatura de las bibliotecas de la Universidad de Oriente se creció hacia un proyecto mucho más ambicioso, en el cual no solamente se rescataba el material bibliográfico, sino se rescatan los datos que están allá adentro, y los datos se rescatan en una forma tal de que van a un repositorio de una forma estandarizada y que entonces son disponibles, estarían disponibles para todo el mundo a través de estos sistemas GBIF o del OBIS. Yo no sé cuán familiarizados están ustedes con los dos sistemas, pero básicamente son grandes bases de datos estructuradas, y si ustedes preguntan cuál es la semejanza entre OBIS y GBIF, la principal semejanza que tienen es que ambos utilizan exactamente el mismo estándar de datos, que se llama el Darwin Core. El Darwin Core, como lo van a ver en el curso de Colombia, que empieza ahora el mes que viene, es básicamente, así en términos generales, es básicamente en una tabla son los nombres de las columnas. Es decir, si yo quiero reportar una columna a un campo, una columna que se llama nombre científico, pues nosotros podemos ser bastante creativos y ponerle cualquier cosa como título a la columna. N científico, nombre científico, con mayúscula, con minúscula, etc. Entonces eso hace muy difícil a la hora de integrar la información en bases de datos globales. Entonces el Darwin Core establece cuáles son esos campos, cómo se deben escribir y cuáles son las condiciones que se deben seguir para llenar la información en esos campos. Entonces, por ejemplo, el nombre científico se llama Scientific Name y tiene que llamarse así a juro. No hay posibilidad de variación. Eso, como les digo, lo vamos a aprender con bastante detalle en el curso de Colombia ahora el mes que viene. Como les decía, GBIF y OBIS comparten exactamente el mismo estándar de datos, por lo tanto son absolutamente compatibles entre los dos, ¿no? Las plataformas son diferentes, no están, digamos, bajo una organización igual. Como vieron en el video, GBIF es una iniciativa donde participan gobiernos. OBIS es una iniciativa donde participan instituciones e investigadores. GBIF recibe contribuciones de los gobiernos, OBIS no recibe contribuciones de los gobiernos. GBIF tiene una oficina con más de 100 personas trabajando adentro, OBIS tiene una oficina con 3 personas trabajando adentro, pero una red de más de 30 nodos regionales trabajando desinteresadamente o interesadamente, pero sin fondos, para contribuir al desarrollo de la base de datos. GBIF es una base de datos global que tiene todas las especies, incluye todas las especies habidas, descubiertas. OBIS es un sistema que solamente maneja especies marinas y estuarinas, ¿no? Entonces hay una diferencia, ¿no? Y GBIF tiene más de 1 millón
más de 1.000 millones de registros. OBIS tiene algunos pocos, bueno, no unos pocos, casi 70 millones de registros actualmente, ¿no? Casi 80 millones de registros actualmente. Entonces, bueno, en realidad es lo mismo, ¿no? Y cuando nosotros, el objeto de los dos sistemas es el mismo. Y en realidad cuando nosotros colectamos los datos y cuando vayamos a introducir los datos, lo vamos a hacer con un sistema que se llama el IPT, Integrated Herramienta de Publicación Integrada. Eso lo hizo GBIF, pero OBIS lo utiliza también para meter los datos. El sistema no es necesariamente tan amigable, no es malo, pero no es tan amigable con los estándares modernos. Pero al final, una vez que nosotros introducimos los conjuntos de datos en ese sistema, el IPT, tanto GBIF como OBIS se enteran. Cuando uno pisa el botoncito que dice publicar, todo eso lo van a ver en el curso, cuando pisan el botoncito que dice publicar, inmediatamente OBIS se entera, inmediatamente GBIF se entera y se conecta con el software del IPT y se jala los datos y los mete en cada una de sus respectivas bases de datos. Entonces los datos están disponibles casi que inmediatamente una vez se publica. Entonces, como se dan cuenta, los dos sistemas son relativamente similares, tienen el mismo objeto, que es distribuir las bases de datos, los conjuntos de datos abiertamente, sin ningún tipo de restricciones, y que utilizan estándares comunes. Si me permite, Fran, compartir la pantalla, puedo dar un paseíto rápido por el OBIS y para que vean lo que es el GBIF. Aquí voy. Sí, no, ya tengo acceso. Están viendo la pantalla de OBIS, la dirección es obis.org, y básicamente aquí ven que tiene 80 millones de registros y tiene facilidades de búsqueda. Por ejemplo, si yo quiero buscar, qué sé yo, cualquier especie, no sé, voluta. Voluta. Y es la especie con que trabaja Carolina, por ejemplo, voluta. Entonces tengo la lista de las posibles especies que están allí. Escribo, se me echó para el teclado. Voluta música. Doy voluta música y entonces me da la información con relación a la especie. Lo interesante de este sistema es que básicamente él integra todos los registros que existen de la especie a nivel global que hayan sido reportados. En este caso es un mal ejemplo porque solamente han reportado 17 registros, pero aquí ven que viene de 4 conjuntos de datos distintos. O sea que el sistema agrega la información. Que no solo, si ustedes ponen una especie más común, vamos a poner por ejemplo, pues, vamos un segundito. Bueno, con el teclado aquí. Ok, aquí va. Disculpen, el teclado no quiere amanecer todavía el teclado. Por ejemplo, vamos a poner una ballena, que es uno de los... mira, mosquito. Disculpen. Bueno, en realidad lo que está pasando es que el sistema integra todos los registros que provienen de diferentes conjuntos de datos. Entonces, eso es lo que hace la ventaja Megalóptera, por ejemplo, que son las ballenas, Megalóptera. Fíjense que, ¿cómo son? Megalóptera, no, es un insecto, pero Megáptera es la cosa. Aquí está, tampoco, bueno, no escogí una especie correcta, pero te da la información taxonómica, te dice la distribución de un mapa, te dice cuántas bases de datos. Puedes ir a un mapeador, un mapa donde presenta la información de la especie en el mapa. Y una vez que consigues los registros dentro del mapa, están que los tienes que pintar ahorita, son solamente 24 registros, así que no hay mucho que ver acá. Pero no sé dónde lo puso. Me eché para atrás. Creo que está en Florida. Sí, ¿verdad? Sí. Aquí está, exactamente. Está en Florida. En realidad puedo cambiar a la visión a puntos.
veo cuáles son los puntos que han sido detectados. Si yo hago clic en un punto de esto, me aparece la información sobre el registro específico, a dónde lo consiguieron, quién lo consiguió, la referencia, alguna información relacionada a la especie, etcétera, ¿no? Y puedo eventualmente descargarme el conjunto de datos referente a esta especie, ¿no? Entonces, es un sistema, como les digo, que integra la información que proviene de diferentes bases de datos. El GBIF funciona de forma parecida. Bueno, la otra cosa que nosotros hacemos, y que más o menos como vamos a trabajar en este proyecto, es que los conjuntos de datos tienen un nombre con el cual es identificado. Ese nombre, básicamente nosotros tenemos que establecer una estrategia para que sea fácilmente reconocible. Yo participo en un proyecto, se llama el ENBON Pole-to-Pole, el Marine Biodiversity Observation Network. Entonces tenemos varios sitios de muestreo en Latinoamérica, y entonces todos le ponemos ENBON Pole-to-Pole. Si ustedes se buscan en OBIS y buscamos bases de datos aquí, en Dataset, y busco ENBON, se dan cuenta que aparece un montón de bases de datos que son todos el mismo proyecto. Eso lo hicimos a propósito para que sea fácil encontrarlo, ¿no? Pero ponte tú, vamos a ver este de Puerto Madryn, que son en Argentina. Entonces nos da la información, los responsables. Fíjense que aquí aparece todos los detalles de los metadatos, que es un segmento importante a meter en el conjunto de datos, y su nombre aparecerá aquí como creador del recurso, ¿no? Y hay una diferencia que hay que ser importante. No quiere decir que ustedes son los creadores o los dueños de los datos, porque los datos siempre son propiedad de quien los generó. Es decir, tiene que haber un autor, y ese autor usualmente, en nuestro caso, será el autor de la publicación de donde nosotros sacamos los datos, pero ustedes son los creadores del recurso. Y como tales, ustedes pueden asumir la propiedad de la creación de ese recurso para ustedes, y lo pueden citar como que ustedes introdujeron este recurso en OBIS. Igualmente, cuando ustedes van a GBIF, GBIF existe el mismo, deja poner el mismo de Galápagos aquí, para que lo vean. Dataset, ENBON, Galápagos, ¿dónde está Galápagos? ¿Qué se menciona Galápagos? ENBON, Montemar. En realidad, la misma base de datos que estaba en OBIS está aquí mismo en GBIF, ¿no? La forma de presentarlo es distinto, tiene la misma descripción, toda esta misma información viene del IPT, la información de los contactos, descripción de los datos, etcétera, etcétera, la citación. Y una cosa interesante que tiene es que ustedes pueden obtener un DOI por el cual pueden hacer referencia a su citación. Es decir, si ustedes introducen un recurso en el proyecto, ese recurso, vamos a llamar recurso, el conjunto de datos, ese conjunto de datos va a ir a GBIF y va a ir a OBIS, y ustedes en ambos casos van a tener un DOI que puede ser utilizado por ustedes para citar su conjunto de datos, ¿no? Entonces, eso es interesante porque siempre queda registrado como la contribución que ustedes hicieron a cada uno de los sistemas, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que contiene GBIF. Aquí está toda la lista de las especies que están acá, el dataset, etcétera, etcétera. ¿No? Son maneras distintas de presentar la información, pero en realidad la información que está detrás de uno y detrás de otro, eso es exactamente la misma, ¿no? Entonces, sí, básicamente esa es la idea, ¿no? El curso que viene ahora en agosto, en septiembre, lo que vamos a aprender, una de las cosas que vamos a aprender, aparte de cómo configurar la tabla de datos y cómo colectar la información y cómo establecer los estándares o cómo respetar los estándares de la información, es decir, cómo se escriben los nombres, cómo se chequea la taxonomía, cómo se escriben las fechas, cuáles son los campos mínimos necesarios que tienen que tener. También está cómo meter la información en el IPT. Este es el IPT que nosotros tenemos en el Caribe, que se llama Caribbean OBIS, que básicamente es allí donde va a entrar toda la información, y ustedes pueden ver los conjuntos de datos que están aquí, que están siendo distribuidos por este IPT. Por ejemplo, si yo le doy clic a cualquiera de estos,
Este es un conjunto de datos que viene de México, que Carolina estuvo trabajando hace algún tiempo, ¿no? Tienen información, la misma información que sale en el GBIF, ustedes lo ven aquí. Esto se llama Benthic and People for Alacranes, vamos a ver si lo conseguimos. GBIF, datasets, voy a buscar en datasets. Mira la búsqueda, aquí arriba. Y se llamaba, habíamos dicho, Benthic Amphipods of Alacranes Reef. Si yo copio esto, se lo pego aquí a GBIF. Aquí está, ¿no? Entonces es exactamente la misma base de datos. Fíjense que es lo que yo estoy viendo en el IPT, es lo que yo estoy viendo aquí, que fue el sistema original con el cual se metió el conjunto de datos, fue absorbido, digamos, colectado por GBIF y lo mete en el formato de ellos, ¿no? Lo presenta, aquí está toda la información, descripción, dataset, geographic scope, todo eso, ¿no? Registration, aquí está contacto de Eduardo Klein, yo no sé por qué salgo yo, debería pensar Carolina, que fue el que lo metió, y aquí está el DOI que tiene ese conjunto de datos. Entonces fíjense que desde el punto de vista tiene muchas ventajas. Una es que los datos quedan disponibles y entonces el objeto de recuperar la información que está guardada en esos reportes técnicos, en esas tesis, en esas publicaciones de difícil acceso, pasan a estar fácilmente accesibles. Y por otro lado, para ustedes como proveedores de datos tienen una cita que pueden utilizar para reportar su contribución a los sistemas de base de datos globales con el DOI que le va a dar el GBIF y eventualmente el OBIF también le da un DOI, ¿no? Entonces, esa es más o menos la idea de lo que vamos a hacer. El manejo del IPT no es tan necesariamente tan evidente, a veces es medio fastidioso, como les decía. Tiene dos componentes, básicamente, uno que son los datos y otro que son los metadatos. Pero todo esto lo vamos a aprender a manejar, durante el curso y vamos a tomar a hacer algunos recursos para que la introducción de los datos al IPT sea mucho más fácil y no sea tan así manual como hay que hacerlo normalmente, ¿no? Entonces, bueno, esto es más o menos la idea, a grosso modo, de qué se trata la cosa. Y si tienen preguntas, bueno, con gusto podemos conversar, ¿no? Y Carlos Lira tiene una pregunta. Ya a ver si lo ¿Cómo no? escuchan y si no, yo le paso Sí. la comunicación. A ver, habla, Carlos. No sé si salimos de la pantalla completa. Ajá, mira, pregunta. Ajá, mira, Carlos Lira pregunta que cómo haces cuando tienes sinonimia. Eso es interesante. Fíjate que el sistema Ahí tiene va Eduardo. una de las cosas más importantes y que caracteriza a ambos sistemas, especialmente OBIS, son los estrictos controles de calidad que tienen en los datos, ¿no? Entonces, toda la información que nosotros estamos metiendo en términos taxonómicos tiene que pasar por un chequeo contra un registro global de especies, y ese registro global de especies se llama WORMS, el Registro Mundial de Especies Marinas. El Registro Mundial de Especies Marinas contiene, si quieres comparto de nuevo y te lo muestro, un momentito. Déjame compartir la pantalla. Mira. Sí. Dime, Fran. Ajá, está hablando Carlos Lira, que él conoce el WORMS, pero dice que también allí aparecen errores. Exacto, y eso es bien importante porque WORMS está abierto, o sea, lo que está ahí, como está organizado, ellos están organizados por Mira, por a ver, eso está curadores. diciendo él, a ver. Yo le doy, ajá, le voy a dar el ejemplo que dice Carlos Lira, profe, disculpe porque estoy traduciéndole lo que él me dice. Carlos, cuéntame, dime. Clastutecus, Vanderhosti. Clastotecus. Y ¿qué? Marateucos. Mardergosti, dices tú. Mardergosti, ay Dios mío, ajá. Mardergosti, ajá. Aquí está, Claudotecus Vandergosti. Las tenía como dos especies distintas hasta hace poco WORMS, por ejemplo, me dice él.
Bueno, pero fíjate que esto es bien importante porque ¿Y al son las final, mismas según tú, Carlos? claro, ¿Y son las mismas? Ok. ok, pero fíjate, Ajá, de la respuesta de Eduardo. cuando sucede esto, y esto es bien importante porque nosotros podemos contribuir significativamente con Worms. Cuando sucede esto, uno le escribe a Worms y le manda el paper, donde dice que estas especies son iguales. Y ellos en cuestión de horas corrigen el error. Eso sucede cuando, por ejemplo, hay errores en la clasificación de las especies. Tú les envías el artículo. Eso sí tiene que estar soportado por el artículo publicado. Cuando existe una especie que no está en Worms, tú le dices, la especie fulanita de tal, aquí está el paper donde se publicó, ellos te ingresan la especie como tal, o cuando existen estos casos de sinonimia en los cuales ellos perfectamente pueden corregir, pero eso tiene que venir de parte de uno, ¿no? Entonces, yo pienso que con Worms la situación se ha flexibilizado muchísimo recientemente y ellos están muy abiertos a recibir sugerencias y correcciones de parte de los expertos, siempre y cuando eso venga soportado por publicaciones científicas. Ellos no hacen nada si nosotros no les mandamos el paper pegado a nuestro comentario, pero funciona. Lo hemos hecho muchas veces. Y efectivamente ellos corrigen la información. Entonces, toda la información científica que nosotros metamos, nombres científicos, tiene que pasar por aquí. Y hay un proceso de control de calidad en el cual... Mira, Carlos dice, perdone Eduardo, Carlos me dice que es que él no mandó el paper como tal, ¿no? Él hizo el comentario, pero no mandó el paper. Quizás como usted dice, mandando el paper, entonces ellos sí le Tienes que prestan mandar el atención paper. a la Tienes que observación. mandar el paper. Es absolutamente obligatorio mandar el artículo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Porque esto que está aquí tiene un paper que lo respalda, ¿cierto? Entonces, este paper que está aquí. Si tú dices que hay un paper más reciente que cambia esto, ellos te lo cambian. Pero si tú no mandas un paper, ellos no van a cambiar esta referencia bibliográfica por tu palabra. Tienes que mandarle un paper. Entonces ahí te lo cambian. Pero como yo te digo, la confianza con la gente de Worms es bastante buena y ellos son bastante abiertos a aceptar este tipo de comentarios. Sí, él me dice que él realmente lo que hizo fue la pregunta y no le respondieron. Pero bueno, ya con su aclaratoria, profe, él ya sabe cómo volverlo a hacer. Pues. Es importante mencionar que en general, Worms es bastante bueno. O sea, tiene un registro bastante amplio, bastante bien curado, pero existen estos casos donde la taxonomía cambia. La taxonomía es un ente vivo que va cambiando y bueno, a veces ellos están retrasados con respecto a estos cambios y es de parte de uno y de los curadores de los grupos que se encargan de hacer estas modificaciones. Pero este es el sistema que nosotros usamos para verificar la taxonomía. De hecho, ningún dato entra en OBIS si no tiene en Worms sí entra, pero en OBIS no, si no tiene un código AFIA, este que está aquí, proveniente de Worms. Si no lo tiene, el registro no entra. Y eso no limita por ejemplo, que nosotros tengamos un documento en el cual conseguimos una lista de especies y de esa lista de 20, 30, 50 especies hay una que no aparece, pues la dejamos pendiente, metemos el conjunto de datos, la dejamos pendiente hasta que se resuelve y después ese conjunto de datos siempre se puede actualizar y entonces, depende de lo que se decida, pues eso será actualizado y aparecerá de la forma que nosotros hayamos resuelto el problema. Entonces, digamos, no es una limitación definitiva para la publicación de los datos. Es una limitación para la publicación de un registro, de un nombre científico. Entonces, no se asusten en el sentido de que yo estoy seguro que el 99% de todas las especies que van a encontrar allí van a estar presentes en Worms. Puede que haya errores de tipeo, puede que haya sinonimias, pero todo eso se resuelve cuando se hace el control de calidad a través de Worms y eso lo van a aprender nuevamente, como les digo, en el curso de Invermar. Y si no, Carolina y yo pues estamos aquí para apoyarlos en ese proceso. Pido la palabra. ¿Cómo no, Carlos? Hola Eduardo, de nuevo, gracias. Mira, muy explicativa lo tuyo. Lo siguiente, yo tengo una situación, paper que publicamos Darryl, Jesuelo y yo, sobre Calinectes maracaibensis y resulta que lo que ellos definen, lo que Darryl definió como un sister species, o sea, que en realidad no hay diferenciación genética entre maracaibensis y bocurti.
Yo honestamente te confieso, no me he metido en Worms a ver eso, pero en dado caso, entonces, ¿cómo haría uno? Seguir llamando a las dos especies diferentes, porque está como ¿Cómo se llaman las especies? Calinectes. Calinectes bocourti y Calinectes maracaibuensis. Sí. Mira, básicamente, aquí está, fíjate, por ejemplo en Worms yo estoy viendo aquí en mi pantalla que son nombres sinónimos, entonces no debería haber ningún problema. Ok, ok. Entonces sí aceptaron la cuestión, sí. Sí, sí, sí. Sí, Gracias, Calinectes gracias, bocourti, gracias. Milne Edwards, y después está nombres sinonimizados, Calinectes diacartus, versión cayenensis, y Calinectes maracaiboensis de Taizún 1972. Exacto, O sea, sí. no hay problema Gracias, con vale, eso. gracias. Gracias, gracias. Hola, buenas tardes, Eduardo. Brian, ¿cómo estás? ¿Me oyes? Claro, Bien, ¿y tú? Ah, ok. bien, chévere. Mira, yo tengo muchísimas preguntas. Yo no sé Ujú. si es a José Ramón o es a ti a quien hay que hacerles en base al proyecto, pero bueno, voy a adelantar y si no, José Ramón, que después sea él. Por lo menos aquí en la parte del oceanográfico que estamos tratando de hablar con los investigadores para tratar de que nos den los datos, pues hay muchas incógnitas, ¿no? Pero por lo que veo entre mis preguntas, ya veo que son solamente datos, van a ser de especies marinas o estuarinas. Es decir, que vamos a descartar terrestres, ¿no? Para el caso aquí del agudo. Disculpa que interrumpa. Las terrestres, sería bueno se pueden poner en contacto con la gente de Provita con la que vamos a colaborar, porque ellos también metieron un proyecto, más que todo de capacitación institucional para Provita, pero ellos están tratando de movilizar a los investigadores que tienen datos terrestres también. Ah, ok. Pero bueno. estamos trabajando como en conjunto, pues, Okay. colaborativamente. Pero bueno, Sí. en este caso para el oceanográfico como tal, ya sé que solamente especies marinas y estuarinas. Sí, no, de hecho, bueno, en realidad Fran y José Ramón deciden, pero desde el punto de vista de OBIS es solamente especies marinas. Nosotros, cuando tú metes en el IPT Marinas. una especie terrestre, cuando la subes, cuando pasas la clasificación por WOMS, te va a decir que no es válida porque te va a decir que la especie no es marina. Que no es, Entonces de ahí no pasa, de ahí no pasa. Ok. No quiere decir que el dato no sea valioso, pero particularmente en este proyecto donde estamos trabajando con OBIS, no pasaría una especie terrestre, pero sí pasaría una especie terrestre hacia GBIF. Lo que pasa es que el IPT, donde vamos a meter la información, solamente trabaja con datos marinos. Ok, bueno, entonces nos quedamos con especies marinas. Y estuarinos también, Brian. Y estuarinos, sí. Ok, bueno, ok, marinos y estuarinos. Ok, la otra pregunta que va por aquí. ¿Plantónicos y bentónicos, solamente plantónicos, o también nos vamos a meter con especies bentónicas? Todo lo que viva en el agua. Ok, Y en el fango que está debajo del agua. Ok, en fauna y epifauna. Ok, perfecto. Profe, no se meta. Ok. Con los pobres Otra, poliquetos. Es importante también que plantas también entraría, ¿no? Claro. Bueno, no solamente especies animales, sino también plantas. Manglares, fanerógamas. Correcto. Sí, yo tengo... Ok, sí, porque yo tengo, aquí hay un profesor que trabaja con macroalgas. Buenísimo. Y justamente el profesor Jorge Barrio, él está dispuesto, ya conversamos con él, y nos va a dar toda la data de macroalgas. Pero bueno, Lo otro que también quería yo puntualizar, por ejemplo, ¿qué datos son los que se necesitan? Abundancia, densidad, biomasa, o simplemente presencia o ausencia. ¿Qué datos son los que se necesitan? Eso no le voy a adelantar la presentación a Carolina. Bueno. Bueno, entonces eso me queda más adelante la duda. Sí. Me la responden después. Ahorita, justo después. Ahorita. Ok. Bueno, está bien. Entonces sí, porque justamente que estamos hablando con esos profesores, entonces queríamos saber qué es lo que quieren. Y bueno, igualmente saber, lo otro es, ¿hay un mínimo de estaciones o es un mínimo de datos
o puede ser, ponte tú, de un estudiante, una tesis, tiene 3, 4, 5 estaciones, 6 meses, o es una data muy larga que se necesita. Eso también queríamos saber. Mira, un solo dato es igual de importante que una colección de 1 millón de datos. Es lo mismo. Lo importante es que el dato salga. Tú puedes crear, la idea de trabajar en este proyecto es crear conjuntos de datos. El conjunto de datos tiene como una uniformidad interna, y esa uniformidad puede ser, por ejemplo, un proyecto, puede ser una tesis, puede ser una publicación, puede ser un conjunto de publicaciones de una misma especie, puede ser un conjunto de publicaciones de un mismo grupo, ¿no? Entonces, un registro, un solo registro, es importante. Suponte tú que tú tienes un registro de una especie que representa una extensión de rango. Eso es súper importante para los modelos de distribución de especies. Entonces, no descartes por el hecho de que sea un solo registro que no sea importante, ¿no? Todo es importante, todo. Evidentemente, un conjunto de datos de 1 millón de datos da muchísimo más esfuerzo que un conjunto de datos con 10 avistamientos. Pues, digamos. Pero al final no hay requerimientos en términos de número de datos. Obviamente, mientras más registros podamos conectar y distribuir en este proyecto, mucho mejor. Pues. Ok, bueno, me queda es lo de los tipos de datos, que bueno, esperaré después. Muchas gracias. Muy bien. Profe, tenía una pregunta. Bueno, si quiere, después del profe Carmona, ¿puedo preguntar algo? No, primero las damas. Yo pregunto después. Gracias. Mire, profe, yo le había hecho la pregunta en algún momento, por ejemplo, en el caso de las tesis, porque hay datos, por ejemplo, de profesores que se han retirado, profesores que ya no forman parte de, por ejemplo, en la Carabobo, ¿no? Que ya, algunos he intentado contactarlos, tengo uno que, por ejemplo, no lo puedo contactar. ¿Aló? Se te fue el audio acá. ¿Aló? Se le fue el audio. Sí. Mira, a mí se me está yendo y viniendo constantemente la conexión a Zoom. Ya, pero eso debe ser por el internet, ¿no? El enseñanza. Seguro. Janet tiene una pregunta mientras Carmen se reconecta. Claro. Pero estaba el profe Carlos. Perdón. Dale, Carlos. Me salté, Carlos. No, yo creo que vamos a darle a Janet. Carlos está dale, Janet, porque Carlos no sé, se le está yendo. Salió. Ay, no, mi pregunta es que si, por lo que estaba explicando el profesor Eduardo, que si los datasets, o sea, los responsables en subir al OBIS todos los datasets de cada instituto van a ser los coordinadores de cada instituto. Okay. Sí, ustedes son lo que se llaman los proveedores de recursos. Vamos a crear un proveedor institucional que va a ser Caribe Sur, quien va a tener, digamos, como proveedores de recursos a todos ustedes, los coordinadores, que van a aparecer dentro de los metadatas como los creadores del recurso. Como les dije antes, los dueños de la información son los que produjeron los datos. O sea, si es un paper, el autor del paper; si es una tesis, el autor de la tesis, etcétera, etcétera. Y tiene que tener mucho cuidado, porque una vez que los datos se suban a OBIS y a GBIF, en ambos, los datos pasan a ser inmediatamente públicos. Ustedes pueden seleccionar la licencia, ¿verdad? Pero las licencias en general son todas que no requieren permiso. Lo único que te restringe es que te obliga a citarlo, te obliga a no modificarlo, ese tipo de cosas, pero al momento de subir los datos uno escoge cuál es la licencia. Pero el dueño del dato tiene que estar de acuerdo de que esa información se publique, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Cuando son papers, no hay rollo, porque son públicos, digamos. Pero cuando son tesis, a lo mejor, y tienen que estar pendientes de eso, hay restricciones. Cuando son datos personales de profesores o colegas que están dispuestos a contribuir con los datos, pues usted tiene que preguntarle que si ellos están dispuestos a que sus datos se distribuyan abiertamente, ¿no? Sin ningún tipo de restricción. Y entonces, si ellos dicen que sí, sí. Si ellos dicen que no, no. Aquí no hay que ponerle la pistola a nadie en la cabeza. Aquí comparten datos por el interés de compartir los datos. Más nada, o sea, sí. Y yo sugeriría, si alguien se pone medio remolón con que sí, pero no pierdan el tiempo con eso.
No pierdan tiempo con eso, pasen al siguiente. Y bueno, si él no quiere publicar los datos, pues que no los publique. Pues allá las frustraciones que hemos tenido Carolina y yo con investigadores que dicen que sí, que no, y al final que no, no vale la pena embarcarse en esa discusión. Entonces, sí, ustedes salen como creadores de los datos, proveedores de la información, bajo la organización que es Caribe Sur, que es la que está tomando la iniciativa de subir todo este conjunto de datos que van a estar bajo este mismo paquete. O sea, lo subimos con el IPT y todo esto en cada coordinador. Okay. Vamos a tener un espacio especial en el IPT, cada uno de ustedes va a tener una cuenta y vamos a establecer un sistema de nomenclatura de las colecciones de datos para que sean identificadas como Caribe Sur. Sí, porque lo que yo veo es que la confianza, ¿no? Entonces, si tú hablas con un investigador, pues tal vez uno puede manejarse con sus datos, ¿no? Pero es justamente enriquecer todos los datasets. Entonces, la parte de hablar con el otro investigador y que él te está entregando, o sea, confía en uno, pues vamos a decirlo así. No, pero es una cuestión de, eso, fíjate que es una cuestión más de confianza, es una cuestión de autorización, ¿ves? Simplemente yo autorizo que mis datos sean publicados. Yo no lo he hecho, ¿verdad? Pero tú vienes y le dices, yo te lo publico y el tipo tiene que estar contento con eso. Si no está contento, ni lo intenten. Exacto. Porque la probabilidad de que ganen esa pelea es muy baja. Eduardo, y una pregunta, ¿ustedes tienen como ya una matriz, como un formato de matriz de datos que podríamos suministrárselos directamente a estos investigadores para que ellos ya puedan ir depurando tal vez su data? Pues tal vez ellos dicen... Sí, eso lo vamos a hacer. Hay una matriz general, pero dependiendo de los tipos de datos que ustedes, como Carolina les va a mostrar ahora, dependiendo del tipo de datos que ustedes pretenden colectar, puede que la planilla cambie algún poquito. Pero más adelante vamos a tener esos datos, esas planillas, que de hecho lo que hacemos es que con esas planillas corremos unos programas por detrás que hacen todas las transformaciones necesarias, un chequeo de control de calidad para que la cosa sea más fácil a la hora de subir la información. Ok, chévere. O sea, esa es la información como para uno podérsela dar al investigador y que diga, bueno, mira, necesito esta planilla, usted si quiere me manda esto y ya, listo. Correcto. Ya con esto se monta, perfecto. Gracias. Mira, Eduardo, yo tengo dos preguntas. Sí, ya yo había tenido en mente de que también deben de incluirse fanerógamas marinas, algas, manglares. Ahora, hay una cuestión ahí, ¿cómo hace uno? Porque ahí no hay, más que todo es extensiones en cuanto a manglares, en cuanto a fanerógamas marinas, igual que como arrecifes de coral, parecido, mejor dicho. Entonces, esa es la pregunta, ¿cómo hace uno entonces para introducir esa información en OBIS o en GBIF? Claro, esa pregunta es bien importante, Carlos, pero hay que hacer la distinción entre lo que es una comunidad y lo que son los organismos propiamente dichos. Nosotros estamos trabajando a nivel de organismo, ¿verdad? Nombre científico. Okay. Tú no puedes introducir manglar, tienes que introducir Rhizophora mangle o Alsenia, lo que sea, ¿no? El tema de la ubicación geográfica, que es uno de los campos requisitos, básicamente la latitud y la longitud, pero también existe la posibilidad de introducir un polígono en el cual tú describes con un polígono de coordenadas los vértices y dices, bueno, esta Rhizophora mangle que yo estoy reportando está presente dentro de este polígono y eso se puede hacer también. Hay una manera estándar de describir un polígono dentro de la base de datos, o sea que no hay problema con eso, siempre y cuando tú especifiques que se trata de una especie, no de un manglar. El tema de introducir comunidades como variables de biodiversidad es un tema que se ha estado manejando en OBIS por bastante tiempo ya. Lo que pasa es que no entra dentro del estándar de Darwin Core y eso complica un poquito la cosa, ¿no? Pero hoy en día es súper importante, por ejemplo, tener mapeados dónde están los corales como comunidad, no tanto como especies individuales, sino como comunidades. Hasta este momento todavía no lo estamos haciendo, pero se está trabajando fuertemente en eso desde hace ya regresé, disculpen. Mira, Eduardo, gracias. Ahí se va a presentar un inconveniente con hacer polígonos con respecto a extensiones de especies específicas de manglar, porque bien se sabe que eso tú en un sitio puedes tener Avicennia como Rhizophora y desde el aire no se ve, uno solamente lo ve de tierra, e incluso para hacer el cálculo de la extensión de manglar, eso ha sido un problema bastante grande. Entonces, bueno, yo creo que ahí será utilizar sitios puntuales, o sea, coordenadas puntuales para evitarse ese problema.
Yo tenía otra pregunta, pero deja que pregunte Carmen Teresa, y después me viene la otra pregunta. Ok, discúlpeme que se me cayó el internet y tuve que salir a la calle a agarrar señal. Lo que le preguntaba, profe, ¿me escucha? Sí, sí. Ok, mire, profe, Eduardo, yo le estaba preguntando por ejemplo, nosotros tenemos tesistas que ya no están con nosotros, incluso lo que yo le decía a un profesor que no he podido comunicarme con él, pero yo sí tengo acceso a sus publicaciones como tal. Mi pregunta era, yo en ese momento lo pregunté en la reunión anterior, pero aquí se iba a aclarar, ¿qué hago yo con esos casos? ¿Yo puedo citar esas cosas que están por lo menos publicadas? Yo me imagino que sí, porque eso ya está publicado. Yo puedo sacar la información de la publicación o no lo puedo sacar, simplemente pongo la publicación o no la pongo. Y en el caso de la tesis, que están publicadas en la página de la universidad, porque nosotros nos la piden en digital y lo ponen allí, realmente ya está publicada. ¿Puedo yo sacar la información de allí o simplemente pongo el documento o no lo hago? No, claro que sí. De hecho, yo creo que la gran parte de los conjuntos de datos que vamos a estar procesando en este proyecto vienen de publicaciones hechas, ¿no? Sean trabajos técnicos, sean tesis, sean trabajos de ascenso, etcétera, ¿no? El criterio, Carmen, es si la información está publicada. Si la información está publicada, el documento está publicado y es de acceso libre, lo puedes publicar sin preguntarle al autor. Si es un trabajo técnico que el tipo tiene guardado en su laboratorio, ahí tienes que preguntarle a él. Claro. Pero si está publicado en cualquier sitio donde yo me meto y accedo a la información y puedo ver la tesis, pues si es un documento público, no hay que pedirle ningún permiso. Lo único que hay que hacer es que en los metadatos colocar la referencia y la cita correspondiente a donde se sacó la información. Ok, y yo me imagino que cuando hablan, por ejemplo, del colector, yo pongo el nombre de esa persona, pues, o sea, el hecho que yo lo esté Correcto. metiendo, pero ese dato no es mío. Por ejemplo, es de Julia, es la tesis de Julia, por decirle, no es el caso de Sí. Julia, porque Julia sí yo tengo contacto con ella. Pero imagínense, es la tesis de Julia, yo le saqué los datos de la tesis, pero yo pongo Julia Álvarez, pues, como el colector. Claro. Sí, de hecho, y eso lo ok. vamos a ver más adelante, cuando tú metes los metadatos, tú tienes ellos llaman esos recursos, conjunto de datos. Tiene el contacto, quién es el contacto, o sea, en caso que alguien tenga una pregunta sobre ese conjunto de datos, a quién se dirige, en este caso serías tú, por ejemplo. ¿Quién es el creador del recurso? Eres tú. ¿Quién es el proveedor de los metadatos? Eres tú. No, perdón, ¿quién es el proveedor del metadato? Eres tú. ¿Y quién es el autor del dato? Viene con la referencia completa de la cita, ¿no? Al que lo colectó. Ok, perfecto, profe. Hay una información aquí de Carolina. Gracias. Que después ella va a hablar un poco sobre eso que están mencionando. Sí. Ok, profe, gracias. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, podríamos entonces darle la palabra a Carolina, ¿no? Bienvenida, Carlos. Hola, buenas tardes a todos. Gracias. Hola, Carolina. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me disculpan la iluminación, estoy un poco a contraluz, pero no tengo cómo más ponerme, podría cambiarme hacia el otro lado de la mesa, pero bueno. Mi exposición va a ser voy a ir directo a lo técnico o a lo metodológico, ¿sí? Cubriendo muchas de las dudas que se han manifestado aquí en este ratito. Básicamente, digamos que de la exposición o del video que expuso Fran al principio, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta principalmente dos grandes pilares con los cuales OBIS hace hincapié o hace bastante esfuerzo en lo que es la parte metodológica, y tiene que ver con el hecho de que los datos sean utilizados de manera universal y que sean de calidad. ¿Okay? O sea que la universalidad la estamos trabajando desde el punto de vista de los estándares, que utilizamos un estándar que es conocido como el Darwin Core Standard, lo pueden buscar en Google y les va a aparecer la página. Esto está creado por estos estándares son estándares de biodiversidad a nivel general, no solamente marina, sino a nivel general terrestre, de agua dulce y todo, pero OBIS la adopta para estandarizar, digamos, que todo el mundo hable el mismo idioma cuando está hablando de sus datos,
¿ok? De sus datos marinos. Entonces, este estándar fue creado por la Biodiversity Information Standard, que es un grupo de investigadores e instituciones que hace años se unió para ponerse de acuerdo, ¿sí? En los nombres que se van a utilizar para darle nombre a ciertas variables, a ciertas condiciones, y en realidad para estandarizar una base de datos sobre biodiversidad marina, ¿ok? Eso en cuanto a la universalidad de los datos. Después, por otro lado, es la calidad de los datos, ¿ok? Como bien preguntaron por allí, ajá, pero ¿cómo hago yo si yo estoy notando que hay una especie que está publicada con 2 nombres, pero yo conozco que es la misma? Entonces, ese tipo de diversidad en los criterios taxonómicos se resuelven con ciertos estándares o controles de calidad que tiene OBIS para sus datos marinos. Entre ellos, como ya mencionó Eduardo, se trata de verificar la lista taxonómica que nosotros tenemos con WORMS, y en el caso tal de que nosotros como especie no consideremos que en WORMS está actualizado esa información de la taxonomía y nosotros tenemos un respaldo con alguna publicación que indica que la taxonomía es otra a la que observamos en WORMS, entonces nosotros, WORMS te da la opción para tú contactarlos y proveerles de ese material bibliográfico que soporta eso que ustedes como especialistas en ese taxón creen que es lo correcto, ¿ok? Eso es un ejemplo de lo que son los procedimientos para darle calidad a los datos de biodiversidad marina y que es con lo que OBIS trabaja, ¿ok? Entonces, bueno, si me permiten compartir la pantalla, o ya la puedo compartir, denme un chancecito. Voy a cambiarme porque de verdad que así, este sol, da vuelta a la mesa. Voy. Ya estoy de regreso con ustedes. Entonces, vamos a compartir la pantalla aquí. Todos me escuchan bien, ¿verdad? Sí, sí, Carolina. Sí, por acá sí. Sí, perfecto. Perfecto, bueno. Bien, ¿ya ven mi pantalla? Sí. Bueno, Sí, claro. yo sí la veo. Sí, sí se ve. No está en modo presentación, pero sí se ve perfecto. Listo. Mejor. Ahí se ve mejor, ¿verdad? Muy bien, lo que yo voy a explicar muy puntualmente, muy directamente, son los estándares y formatos para publicar los datos en OBIS, que yo siento que esto los tiene a todos ustedes muy ansiosos y entiendo su ansiedad. Y Eduardo y yo estamos aquí para calmarlos y ayudarlos y asistirlos en todo lo que haga falta, ¿ok? De antemano les digo, digamos, no es complicado, pero es mucha la información que hay que tener en cuenta, son muchos detalles. Y esto hay que repetirlo una y otra vez. La presentación que les estoy por mostrar ahora, van a verla también en el curso de INVEMAR y lo van a ver no solamente un día, sino prácticamente a lo largo de las 4 semanas que van a hacer el curso. Y la idea es que ustedes asimilen ese esquema, ese formato y lo adopten ya al punto de que en algún momento se les va a hacer automático y ustedes ya van a tener la habilidad de manejar la plantilla Darwin Core para adelante y para atrás, así como también el uso de la herramienta del IPT, que Eduardo ya les adelantó la información. Va a llegar un momento en que ustedes ya van a entender rápidamente cómo se llenan las cosas, pero esto toma tiempo, ¿ok? Así que a no desesperarse y siéntanse apoyados tanto por mí como por Eduardo. Así que, bueno. Aquí entre ustedes, entre la audiencia, alguien preguntó, ajá, pero ¿cuáles son los datos que necesitamos? ¿Cómo son los datos que tenemos que presentar? Bueno, en general, o mejor dicho, más precisamente, los datos que se necesitan para publicar en OBIS son datos de presencia-ausencia, es decir, avistamientos de organismos, datos de abundancia, ¿sí? Son válidos también. Datos históricos, cualquier registro o hallazgo que esté conservado en bibliotecas, en colecciones biológicas, ¿ok? Cualquier dato de seguimiento, avistamiento de animales que estén siendo, sí, se le esté haciendo seguimiento por vía acústica, por herramientas satelitales, cualquier información
en referencia a la presencia, ausencia de un organismo, cualquier información que acompañe estos datos, que tengan que ver con variables bióticas, incluso abióticas, también son importantes para OBIS, ¿ok? Ahora, a partir de esta vista general de toda la información que podemos recabar para OBIS, hay una forma de organizar estos datos, ¿ok? Así, por ejemplo, aquí, esta pantallita me está tapando. Aquí, ok. Así, por ejemplo, tenemos en OBIS 3 tipos de datos, ¿verdad? Unos que llamamos datos de ocurrencia. ¿Qué pasa? Sí, escuchas bien, Carlos, ¿verdad? Aquí se escucha bien, Carolina. Sí, no, que se me salió a mí la pantalla, no entendí qué pasó aquí. Ajá. Datos de ocurrencia, por un lado, tenemos datos de eventos y datos de medidas, ¿ok? Datos de ocurrencia consiste en una lista de taxa presentes en un lugar y en tiempo específico. Eso es un tipo de tabla que podemos armar. Si tenemos una lista de especies con su georreferencia, con su fecha, ya con eso tenemos información publicable en OBIS, ¿verdad? Ahora, si además de eso tenemos datos sobre cómo fueron tomados esos datos, es decir, cómo fue el muestreo, si de repente yo tuve un diseño muestreal específico en donde tengo 5 sitios con tantas réplicas y fui muestreando a lo largo de 3, 4, 5 años y tengo todos esos detalles metodológicos, eso es un plus, una información adicional, ¿verdad?, que se incorpora dentro de los datos de ocurrencias. Ahora, si a su vez yo también tengo datos sobre las variables bióticas y los instrumentos que se utilizaron para colecta de los datos, eso también es incorporado a la base de datos. Ahora, de estos 3 tipos, o sea, lo que quiero demostrar aquí es que la estructura de los datos o la base de datos se va haciendo cada vez más compleja y más completa en la medida que nosotros dispongamos de la información, ¿ok? Ahora, de estos 3 grupos o de estos 3 tipos de datos, la más básica o la mínima o indispensable para OBIS es la de ocurrencias, ¿ok? Repito, si yo tengo una lista de taxa con su georreferencia, con su fecha exacta de colecta, ya con eso yo puedo armar una plantilla o una planilla, una tabla de datos que me sirve para ser publicada en OBIS. Una vez que tengamos información, todo eso va a ir canalizado y va a ser publicado en OBIS a través de la herramienta IPT, que por sus siglas en inglés es Integrated Publishing Toolkit, que es una herramienta creada por GBIF, como bien Eduardo ya explicó, y en la cual consiste, en subir esa tabla Excel que nosotros ya tenemos lista, curada, revisada con los procesos de control de calidad. Una vez que ya tengamos todo eso listo, lo subimos al IPT, y en el IPT tenemos que acompañar a esa tabla de datos de lo que se llaman los metadatos, ¿ok? O sea, los datos, o sea, la información sobre esos datos, quién lo colectó, el rango taxonómico, el rango geográfico, si hay citas bibliográficas que respaldan o soportan los datos que están en esa base, también se colocan allí. Y otra lista de informaciones más que lo vamos a ver a profundidad, ya sean las inducciones de aquí del proyecto GBIF o en el curso de INVEMAR, también lo van a ver con mucho más detalle. ¿Vamos bien hasta aquí? Perfecto, Carolina. Sí, Carolina. Sí, claro, está claro. Voy a la siguiente lámina. Ok, entonces, si ya sabemos entonces qué datos necesito para publicar en OBIS, bien, ajá, ¿y ahora cómo los organizo? Lo ideal es verificar qué tipos de datos tenemos. Vuelvo a repetir un poquito lo de la lámina anterior, pero ya voy como profundizando, haciéndole un poco de zoom a la cosa, ¿no? Tengo mi conjunto de datos que pueden ser solo registro de organismos, me faltó una línea aquí en el medio, registro de organismos más medidas o variables, que sería el caso 2, tendríamos 3 casos diferentes, ¿sí? Y en el tercer caso tendrías el registro de tus organismos, medidas de variables bióticas o abióticas, y descripción detallada del muestreo. Ese es el caso 3, el caso más complejo. Para el caso 1,
del registro de organismos necesitaríamos una sola tabla, necesitaremos crear una sola tabla. Para el caso 2 son 2 tablas y para el caso 3 serían 3 tablas diferentes. 3 tablas diferentes, 3 tablas Excel. Por los momentos trabajamos con tablas de planillas Excel. ¿Ok? Esta planilla Excel, como lo puse en el chat, se basa en un formato estandarizado llamado Darwin Core, es una plantilla que ya está armada. De hecho, ese formato que se les va a entregar a ustedes en el curso de INVEMAR tiene incluso descrito bien claramente cada uno de las columnas, cada uno de los contenidos que ustedes deben colocar en cada columna. Y bien, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve la tabla? ¿Qué es lo que yo necesito mostrarles? ¿Sí? ¿Cuál es el producto final que yo voy a tener después de todo esto? En el caso 1 de una tabla de ocurrencias es tal cual como se presenta aquí, como que el mouse no le gusta, aquí. Ajá. Es como se presenta aquí. Esto es un caso, como me esto es un extracto de la tabla con los datos, digamos, más importantes o básicos o principales que necesito yo para cargar en OBIS. Darwin Core en realidad tiene aproximadamente unas 72 columnas, no se asusten, no tienen que llenar las 72. Simplemente que Darwin Core coloca columnas como para que todo científico pueda reportar la información que tiene. Quizás hay información que ustedes no manejan por ser organismos marinos justamente, pero que el Darwin Core igual la columna está allí, pero no aplica para el tipo de datos que ustedes tienen, no tienen que llenar eso, ¿ok? Llenan los campos que sí aplican para los datos que ustedes manejan. Entonces, repito, mi tabla de ocurrencias, lo que yo debo generar es algo como lo que se ve en esta pantalla. Tenemos en una primera columna el scientific name, ¿ok? Dicho sea de paso, aquí los nombres de las columnas ya son un estándar, no pueden cambiar el nombre de los títulos de las columnas, tienen que usarlo tal cual como viene el formato Darwin Core, que está en inglés y está escrito en ese estándar, es un estándar informático que se utiliza así como está allí escrito, ¿no? Scientific name, pegadito, con la palabra name en mayúscula, ¿ok? Así tal cual. Ahí voy a poner el nombre científico de mis taxa, que yo tengo de mis bases de datos, y que no necesariamente tiene que ser, tenemos que llegar hasta el nombre, hasta el nivel de especie. Fíjense que claramente en el ejemplo yo empiezo con algunas especies y después voy con grandes grupos, ¿sí? Con órdenes o con géneros. Yo puedo llegar hasta el nivel de género nada más. Yo puedo haber tenido el registro de mi muestreo porque no llegué a identificar o el experto no llegó a la especie, pero se llegó al género o se llegó a la familia. Eso es un dato válido también, ¿ok? Se coloca esta familia. Seguidamente, en la siguiente columna tenemos algo que se llama Scientific Name ID, un identificador para el nombre científico que lo genera WORMS, ¿ok? En una siguiente etapa vamos a aprender, lo van a aprender en el curso de INVEMAR, es bastante sencillo, la página de WORMS en este aspecto para mí es bastante amigable. Van a aprender a encontrar los ID de cada taxón y colocarlo en esa columna, ¿ok? Siguiente columna que deben llenar es el Occurrence ID, un ID de ocurrencia, que esto es creado por el investigador o por el proveedor de datos, que generalmente es una composición de las siglas de la institución, de la colección, del muestreo, todo eso lo establecen ustedes los que han colectado los datos, ¿sí? Pero tiene que ser una identificación única para ese registro, ¿ok? Cada registro tiene un ID, una ocurrencia, un ID de ocurrencia único a nivel mundial, único, no se puede repetir, ¿ok? Y luego tenemos en la columna de al lado la fecha en que fue hecha esta colecta, ¿ok? También se cumple un estándar con esta fecha que es año, mes, día, separado por guión. Este es otro estándar que debe cumplirse. Y pueden también consultar el manual de OBIS, que tiene allí también descrito el paso a paso de cómo organizar mis datos, y les dan un ejemplo de, por ejemplo, si yo no tengo el día exacto, tengo solo el año, o tengo solamente el año y el mes, cómo debo colocar yo la fecha. Todos esos estándares están muy bien descritos
en el manual de OBIS, lo van a aprender en el curso de INVEMAR y adicionalmente voy a estar a su disposición para cumplir cualquier duda que tengan. ¿Hasta bien? ¿Todo bien hasta aquí? Sí, Carolina. Sí, sí, hasta ahora todo bien, bien explicado, gracias. Muy bien, Carolina. Perfecto. Ok. Es para asegurarme de que sí, seguimos conectados, porque a lo mejor se desconecta esto y yo no me doy ni cuenta, estoy aquí hablando sola. Ok, entonces seguimos. Fecha del evento, después tenemos latitud y longitud de donde yo obtuve mi registro, ¿ok? En la primera fila, en el caso de Voluta Música, tengo mi ID de la Voluta Música, tengo la ocurrencia, una ID de la ocurrencia, cuándo la colecté y en qué región, exactamente qué punto geográfico la tengo. Eso también debe seguirse un formato, ¿sí? No se utiliza grados, minutos y segundos, sino solamente grados decimales. Ese es el formato que se utiliza. Así que sí, este es uno de los procesos que más quizás nos da trabajo, o por lo menos mi experiencia me dice que esa es la parte a veces más fastidiosa, porque recibo bases de datos con coordenadas en distintos formatos y yo tengo que estandarizarlo todo o decirle por favor al proveedor de datos que lo haga, que es lo más, en realidad es lo más adecuado, porque yo puedo cometer error y es mejor que el mismo proveedor de datos, que es el que hizo la colecta de la información, haga el trabajo de convertir su registro de georreferencia en el formato que OBIS pide. Entonces, esto es en líneas específicas cómo se va a ver mi tabla de ocurrencias a la hora de yo publicarla en OBIS. ¿Te puedo hacer una pregunta, que, Carolina? Disculpa. Sí, cómo no. Mira, cuando tú dices, por ejemplo, en Voluta Música, que tú le pones ese ID de ocurrencia, que tú dices que es único, ¿no? ¿Es único para esa especie? ¿Es único para ese muestreo? ¿O es único para cada registro de esa especie? Por ejemplo, si tú tuvieras dos Voluta Música en un mismo muestreo, ¿tendrían las dos el mismo código? No, cada uno tendría un ID de ocurrencia diferente. Okay. Correcto, cada uno tiene un ID de ocurrencia diferente. Aunque sea el mismo muestreo, lo que pasa es que lo agarré en dos sitios diferentes dentro, o sea, al ladito uno del otro, pues. Hice los dos registros. ¿Me entendías lo que te quiero decir? No, a ver, es que depende. Depende de tu muestreo. A ver, si yo agarro, si mi muestreo consistió en sacar información de la abundancia de Voluta Música, ¿verdad? Sí, o el número de individuos de Voluta Música, yo registro Voluta Música con una ocurrencia, ¿verdad? Con una sola ocurrencia, pero después hay una columna que aquí no la muestro, porque estoy mostrando como un preliminar, un subset de la tabla general, de la tabla mayor, pues. Hay una columna en donde yo pongo abundancia. Entonces, si yo encontré 5 Voluta Música en el sitio donde yo fui a muestrear, yo pongo Voluta Música como el taxón identificado con su ID, y en la columna de abundancia pongo 5 individuos. Una pregunta, chévere. Carolina, disculpa. ¿Sí? Ajá. En ese ejemplo, entonces sería, si yo, por ejemplo, tengo, muestré en 5 sitios. Ajá, eso que iba a preguntar en esta. Cada sitio o cada cuadrado, por ejemplo, es decir, cada unidad de muestreo sería una fila. Exacto, sí. Okay. Si me permites, Caro. ¿Cómo no, Eduardo? Sí, fíjate que el hecho hay que reconocer la diferencia que hay entre lo que es el registro y lo que son los atributos del registro. Por ejemplo, un registro de Voluta Música en una posición establecida, como la primera línea que tenemos ahí en la tabla, ¿verdad? Esa es una línea de la tabla. La abundancia, que yo tenga 25 caracoles, es un atributo de ese registro.
Puedo ponerle como atributo, puede ser peso, puede ser contenido de lípidos, cualquier cosa de eso, ¿no? Entonces son atributos. El Occurrence ID, el identificador de la ocurrencia, está asociada al registro, a la línea, y es único. De hecho, nosotros más adelante vamos a establecer un código que vamos a emplear en este proyecto, probablemente algo así como, empiece algo así como CSUR para identificar Caribe Sur, un guión para identificar el nombre del recurso, el código del recurso que lo estableceremos nosotros. Por ejemplo, si hay una tesis de la Universidad Central, entonces a lo mejor es Caribe Sur, guión, UCB, tesis, y esa tesis tiene 25 registros, será aquí Caribe Sur, guión, UCB, tesis, guión, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25 registros que vamos a tener aquí, ¿no? Pero eso es importante porque es necesario tener una manera de identificar numéricamente con un código el registro como tal. La especie no nos sirve porque podemos tener un conjunto de datos donde tengamos repetido la misma especie en varias localidades. Y tenemos que entonces tener un número, es como la cédula de identidad de ese registro. Pero eso lo vamos a resolver más adelante, no se preocupe, pero tengan en mente de que hay el registro como tal y el atributo de ese registro, que pueden ser muchas variables, inclusive variables ambientales, cualquier cosa que no se les ocurra, que más adelante lo vamos a ver. Ok, gracias. Gracias, Eduardo. Bueno, y para tener en cuenta, es importante que, digamos, visualicen esta tabla, ¿verdad? Y se den cuenta que cada fila corresponde a los registros de los organismos y cada columna son los términos requeridos por OBIS, ¿ok? Este es el estándar de la construcción de todas las tablas que requiere OBIS. Y como les dije antes, durante el taller de entrenamiento ustedes van a recibir una plantilla que tiene los términos según el estándar Darwin Core y sus definiciones. De todas maneras, si ustedes sienten la curiosidad, pueden ya al finalizar esta reunión en el Google buscar estándar Darwin Core y ahí les va a explicar todo al respecto. ¿Ok? Paso a mi siguiente lámina. Ok. Siguiente lámina, estoy exponiendo el caso 2, un caso un poco más, digamos, no complicado, pero es más información que hay que manejar y son más estándares que hay que considerar, ¿ok? Entonces, en principio, continuamos con la tabla de ocurrencia, tal y como la vimos en la lámina pasada, pero ahora surge que tenemos datos o atributos, como bien dijo Eduardo, sobre el organismo colectado. Yo voy a poner en mi ejemplo, por ejemplo, otra vez la voluta música, que ya yo le di su identificación como Museo de Ciencias Naturales de la USB, guión 134, con su fecha de colecta, latitud y longitud, ¿verdad? En otra tabla Excel, yo voy a construir con estas columnas que están aquí, la información de los atributos de la voluta música. Bien, yo colecté mi voluta música, pero que yo también tomé algunos datos, algunas variables bióticas, como por ejemplo el peso húmedo y la longitud de la voluta. ¿Cómo lo represento yo en una tabla para OBIS? Así tal cual como está aquí. Yo voy a hacer referencia a la ocurrencia, y a esa ocurrencia yo voy a hablar sobre el peso húmedo. En una columna coloco el valor de ese peso y en otra columna voy a colocar la unidad en la que yo estoy expresando ese peso. Asimismo, la longitud, tengo una columna para el valor y otra columna para la unidad. ¿Ok? Seguidamente, si voy con mi otra ocurrencia, que es una familia de un pez, ¿verdad? A ese pez también le hice peso húmedo y le hice la longitud, pues yo hago referencia aquí a mi Occurrence ID, que aquí se repite porque es el mismo registro al que le tomé ambas medidas. ¿Ok? Entonces, repito, la tabla de ocurrencias va a ir en una plantilla, una tabla Excel, y la tabla de las medidas o de los atributos va a ir en otra por separado. Luego, vamos a aprender más adelante, a la hora de subir esta información al IPT, simplemente lo que hago es cargar una planilla primero, otra planilla después y llenar la información de la metadata que me pide el IPT. Y eso después el sistema automáticamente
enlaza una tabla con la otra y es lo que expone en la página de OBIS como les mostró Eduardo. ¿Ok? Lo mismo aquí, las filas son registro de organismos, columnas son los términos requeridos por OBIS según el estándar Darwin Core, y en este caso, ocurrencia se refleja en la tabla 1 y en la tabla 2. Continúo a la siguiente diapositiva. Y tenemos el caso 3, en el caso en que tenemos que armar 3 tablas. ¿Y por qué 3 tablas? Porque adicionalmente a la información que describí hasta ahora, que es el registro de las ocurrencias, los atributos o variables de esa ocurrencia, pues resulta que también tengo la información del crucero de muestreo que yo realicé para la colecta de esa información, ¿ok? Entonces creamos una tabla de eventos. La tabla de eventos me describe, igual, columna a columna, todos esos atributos o características que, sí, bajo las cuales se tomaron las muestras, ¿no? Por ejemplo, un crucero. Tenemos crucero 1 con varias estaciones posiblemente. Pues yo describo estación 1, estación 2, hago toda mi lista de estaciones. En una siguiente columna, hay una columna que se llama Parent Event o pariente del evento, porque cuando yo estoy hablando de mi crucero 1, de la estación 1, ya yo le estoy indicando que se refiere al crucero 1. Aquí esto es un poquito tricky a la hora de armar los ID de los eventos, pero eso lo vamos a ir trabajando después con cada quien según sea el caso. Lo importante ahorita es saber qué es lo que van a poner en cada columna y qué tipo de tabla van a usar según sus datos, ¿ok? Entonces, en la tabla de eventos, repito, tenemos la descripción de los cruceros, si es que hicieron cruceros, si hicieron muestreos en 5 sitios, las características de cada uno de los sitios donde muestrearon, en este caso si tienen la profundidad, la fecha del evento va en esta tabla, así como la latitud y la longitud van en esta tabla y ya no van en la tabla de ocurrencias, ¿ok? La tabla de ocurrencias, ya esa información no va allí, sino pasa a ser la de eventos. Luego tenemos nuestra tabla de ocurrencia, que ¿qué es lo que va a contener allí? Datos del ID que le dimos al evento, el ID que le dimos a la ocurrencia, la lista de los taxa y otros atributos más que pueden hacer referencia a presencia, ausencia o cualquier otros atributos más que no sean la georreferencia y la fecha, porque esto ya pasa a ser parte de la tabla de eventos. Y finalmente, lo que es la tabla de los atributos, las medidas o las variables bióticas y abióticas que tomé tanto de mis organismos colectados como del sitio de muestreo. ¿Ok? Y aquí vuelvo con el ejemplo de la voluta música. En esta tabla, ya yo sé que voluta música se hace referencia con el código de ocurrencia de este MCN USB 134, que la colecté en el crucero 1 en la estación 1, y el cual le medí el peso húmedo, su longitud, y adicionalmente en ese sitio de muestreo yo colecté o registré la temperatura del agua y la salinidad. Entonces fíjense cómo va incrementándose el grado de complejidad dependiendo de la cantidad de información que yo tengo, ¿no? Y bueno, al igual que las otras tablas, las filas representan registros de organismos y eventos, y las columnas los términos o atributos requeridos por OBIS según el estándar Darwin Core. Entonces, bueno, esto es en líneas generales cómo se ve, cómo debería verse pues, el producto final de mis datos que yo voy a procesar. ¿Ok? Aquí les di un pantallazo general, les presenté el escenario en grande. ¿Qué es lo que vamos a hacer a lo largo de todas estas encuentros, ya sea con Caribe Sur o en el taller que ustedes tengan en el INVEMAR? Ustedes van a hacer un zoom a cada una de las partes, van a desglosar todas estas, digamos, explicación que yo le di ahorita. Por decir, en la tabla de ocurrencias, ustedes van a aprender a chequear los estándares de cada una de las columnas, verificar la taxonomía, como les dije antes, cambiar el formato de las georreferencias al formato grados decimales, ajustar el formato de las fechas, revisar si las georreferencias son todas, que todas caigan realmente en MAR,
porque muchas veces uno va recopilando de referencia y resulta que hay un punto que cae, no sé, en el estado marina, es una cosa así, que no corresponde, pues no tiene sentido esa coordenada y hay que revisarla. Eso es un trabajo que nos toca a nosotros como data managers, revisar eso con mucho cuidado, porque es un compromiso el que tenemos de compartir los datos en Ovis de la mejor calidad posible. Así que bueno, esto es todo lo que tenía para contarles. Si tienen alguna pregunta, vamos a aprovechar este rato. Muy bien, gracias Carolina, sumamente muy bien explicado. Ahora volviste con iluminación. Me cambié de sitio porque estaba contra luz, estaba contra la ventana, entonces me daba la sombra. Está bien, está bien. Bueno, muchísimas gracias, fue perfecto. Me parece que dio un zoom por todo el trabajo que se nos viene, ¿no? Interesante. No sé si alguno tiene una pregunta. Yo sí tengo una. Solo que quisiera hacérsela a Brightdoor, ¿no? Porque Dime, te escucho. lamentablemente, bueno, yo particularmente estoy sintiendo la falta de una persona, el profesor Bauman Marín, que bueno, fue uno de los que realmente estaba muy motivado con este proyecto y lamentablemente pues ya no está con nosotros. Descanse en paz, Bauman. Y quería saber si ha habido posibilidad de no digo suplir la ausencia del profesor, pero quizás alguno de los datos, alguna de las cosas que él iba a coordinar va a ser posible integrarlas Bueno, mira, proyecto. Justamente, ¿me oyes? Sí, ¿Me te oyes? escucho, te escuchamos. Ajá, justamente la semana pasada, después del miércoles que tuvimos la reunión, creo que fue el miércoles, jueves, me reuní después con Mayre y justamente para ver quiénes podían colaborar, porque ella ya también ha estado hablando con los investigadores y eso. Y bueno, quedamos que a raíz de todo este robo y todo que sufrió el oceanográfico, el profe Baumar, su laboratorio lo trasladó para su casa. Entrar a su casa y entrar al laboratorio es como recordar al profe Baumar como que estuviera ahí. Entonces es duro, pero bueno, su esposa está dispuesta, está presta, ahí está la computadora del profe Baumar con todos sus datos. Y ahí estamos hablando que él trabajó en Fachada Atlántica, Plataforma del Tana, Mariscal Sucre, todos esos grandes proyectos. Entonces, Mayre quedó que iba a hablar con una tesista de él y ella iba a ir un día a su casa a buscar esa data. Porque es importante, pues, toda esa información que tiene ahí el profe Baumar. Y bueno, por supuesto, siempre con su nombre, porque eso fue trabajo de él, ¿no? Entonces, bueno, estoy esperando que esta semana esa chica iba a ir para allá, ella iba a buscar esa información y luego pues me la iban a pasar para poder colocarla así como la van a pedir, pues. Qué bien, Brandon, qué bueno, Sí. bueno que se adelantó un poco en eso y ojalá que logremos contar con todo ese conocimiento que generó Baumar Marín. Sí. Ahí están lo que es huevos y larvas de peces. Es decir, la parte del ictioplancton, que él tiene en todos esos grandes proyectos. Muy importante. Un comentario, José Ramón. Permiso. Sí. Brayton, yo te tengo una pregunta. ¿Tú te has puesto en contacto con la profesora Elizabeth Méndez del Quesada? No, con ella no me he puesto en contacto. Mira, yo te sugiero fuertemente que te pongas en contacto con ella porque ella tiene muchísima información sobre peces, ¿oíste? Muchísima. Sí, ok. Claro, ¿No? sí. No sé cómo hacemos. ¿Tú tienes cómo contactarla? Sí, claro, yo por correo o por teléfono la puedo contactar. Okay.
Sí, sí, yo le Sí, puedo... Carlos, y igualmente, una vez que nosotros, que ustedes estén ya en el proceso del curso del INVEMAR y nosotros logremos terminar la planificación de los eventos que vamos a organizar desde el proyecto GBIF Caribe Sur, se va a hacer nuevamente una llamada amplia general a todos los investigadores que están, que quizás todavía no se han enterado de esta iniciativa para que puedan participar. Esa es la idea. ¿Puedo hablar? Perfecto. ¿Puedo hablar? ¿Puedo decir algo? Adelante, Brydon, adelante. Ajá. Bueno, justamente después que me reuní contigo la semana pasada, yo creé más o menos un correo donde, bueno, le daba esos 3 grandes beneficios de que los investigadores aportaran sus datos y todo eso. Y te soy sincera que solamente me han contestado 2 investigadores, porque también hay que tomar en cuenta, yo no sé si eso pasa en Caracas o pasa para allá para la Universidad de Carabobo, pero aquí siento mucha apatía. No sé si, bueno, físicamente la gente quedó o moralmente quedó está destruida como quedó nuestro instituto o como quedó la Universidad de Oriente. Entonces, hemos tenido poca acogida por parte de los investigadores. Solamente tenemos los que siempre están presentes, los que se han mantenido activos, son los que vamos a tener colaboración como tal. Así que es una tarea, es duro. No te creas tú que es Comentario. fácil. Eduardo levantó la mano. Sí, gracias. Dos cositas. Voy a ser transparente con esto que tú comentas, Brydon. Eso es general. Pues, en general, la gente, Bueno. cuando tú le pides que preste sus datos para este tipo de actividades, hay varias respuestas. Usualmente te dice, mira, no tengo tiempo. O a veces te dice, no, no quiero. A veces te dice, sí me interesa, pero tengo que buscar plata para hacerlo. Ese tipo de cosas. Yo creo que al final, y hay una buena parte de la contribución de ustedes, es que ustedes tomen esa documentación y ustedes mismos la procesen, ¿no? Es obvio que lo ideal sería que los mismos investigadores lo hicieran, pero si no, ustedes buscan por allí la publicación y le sacan los datos y lo publican como ustedes como proveedores de datos. La otra Mire, cosa también importante, la otra no, que cosa yo le decía, importante es que, perdón, sí, no, la otra cosa importante es que cuando ustedes consigan una base de datos, busquen siempre primero a ver si ya no está metida en OBIS. Traigo esto porque Brydon menciona lo de los proyectos de la industria petrolera, esos están casi todos metidos en OBIS con un trabajo que hizo Caro y la gente del Intecmar en la Simón Bolívar. O sea que primero se mete en OBIS, busca ver si no está, si no está, entonces sí es un potencial conjunto de datos para Ok, poner. está bien, tengo que revisar eso entonces. Carmen, ¿querías comentar algo? No, un poco que yo le quería decir a Brydon y un poco entender, ¿no? Hay muchos, o por lo menos ahorita hay universidades que están de vacaciones, ¿no? Aparte de la virtualidad. Primero hay virtualidad, mucha gente no tiene acceso a sus laboratorios y la información está en los laboratorios, eso quizás frene a alguno. Y aparte de eso ya entraron en periodo vacacional, entonces eso también hace que hay gente que no revisa los correos, entonces bueno, digamos que a lo mejor no es que la gente no quiere participar, sino que hay que dar un chance un poquito de que hay muchos que yo he tenido que llamarlos por teléfono, porque si espero que me vean el correo, nada que ver, pues. Claro, yo no tengo tanta gente como tú, nosotros somos casi que 6 nada más, 5 o 6, ustedes son muchos más. Sí. Bueno. Nosotros sinceramente esperamos que una vez que esta bola se corra y bueno, las demás personas entiendan de la importancia, ¿no? de este proyecto, como bien mencionó Eduardo al principio. Algo que comenzó como un rescate de la biblioteca, de los libros, que estaba ahí el conocimiento, y bueno, mira, ahora hay una oportunidad, y creo que poco a poco pues la gente se va a sumar, y creo que va a servir para motivar a los demás, ¿no? Janet, bienvenida. Sí, tenía una pregunta con la parte del taller que está en una de las actividades para octubre, que nos comentaste durante la reunión pasada. Estos talleres ese taller ya lo tienen como estructurado, o sea, lo vamos a hacer entre todos, solamente o sea,
¿qué se va a generar ahí? O sea, los investigadores que puedan participar en esos talleres van a salir como el taller que vamos a hacer con OBIS de Colombia, o es solamente una introducción, es como para poderlo ofrecer a los investigadores y que ellos también se motiven, porque hay varios que están motivados con esa parte. Si me permite, José Ramón. Sí, fíjate, Janet, la verdad no está organizado todavía el taller, no está estructurado todavía el taller. Y originalmente ese taller se pensó para ustedes como coordinadores, que son digamos, la fuerza motora de este proyecto, ¿no? Y de ahí retomo mi comentario, ¿no? No es que inicialmente, como hemos pensado, no es que sean ustedes los que busquen la información y esperen que los demás se la suministren, sino que ustedes mismos busquen información ya publicada, referencial, y extraigan la información sin tener que contactar a la persona que a lo mejor no está conseguible o no tiene el tiempo ni el interés de publicarlo. Entonces, la idea con este taller, claro, el taller se diseñó antes de que saliera el curso de INVEMAR, o pensamos el taller antes de que saliera el curso de INVEMAR, pero entonces el taller es complementario al curso de INVEMAR. ¿En qué sentido? En que vamos a estar proveyendo herramientas adicionales para facilitarle la vida a ustedes, coordinadores, para la introducción y la curaduría de los datos, especialmente, por ejemplo, códigos en R que permitan leer las tablas y agilicen muchísimo el proceso de introducción de los datos, ¿no? Si hay algún investigador que quiere digamos, pegarse al curso, yo diría, José Ramón, tendríamos que pensarlo bien, porque no estamos pensando en este taller como un taller básico fundamental, como originalmente lo habíamos previsto, porque ese objetivo va a estar siendo cubierto por el taller de INVEMAR, ¿verdad? Donde ustedes van a aprender todas las técnicas básicas. En este taller vamos a capitalizar y a reforzar esos conocimientos para darles a ustedes herramientas adicionales para hacer su trabajo mucho más efectivo. Pero bueno, nada, es cuestión de pensarlo, y si hay gente que se quiere incorporar, yo imagino que no hay ningún problema. Ok, gracias, Eduardo. Yo quisiera darle la palabra a Fran para que nos aclare un poquito sobre los alcances que buscamos. Sí, nosotros dentro de los entregables y parte de las condiciones del grant es que debemos de dar entrenamiento a la mayor cantidad de personas posible, ¿no? Entrenamiento general de DarwinCon, que es el curso que estamos haciendo Janet y yo con el GBIF, básicamente. Entonces sería ideal porque yo sé que ustedes también están limitados de tiempo, poder dictar y preparar material, el cual lo puedo hacer yo perfectamente, que ustedes me revisan si no tienen tiempo de unirse al taller, sobre sencillamente los distintos tipos de datos y de forma muy general los estándares de Darwin, que es básicamente GBIF, ¿no? Y muy por encima del IPT, no profundamente, porque obviamente los investigadores no van a publicar, ¿no? Sino los coordinadores. Pero esto no es solamente porque es una de las condiciones del grant, sino también porque no sabemos si en algún punto, ojalá sea así, los coordinadores se pueden ver un poco abrumados con la cantidad de trabajo, y sería buenísimo si hay investigadores que están entusiasmados por aprender, al menos a ellos poder llenar el template y facilitarles el trabajo un poquito a los coordinadores, ¿no? O sea, o darle preorganizada la data. Ajá. Bien. Hay ¿Pidió la palabra en algún... Una pregunta, perdón. Carmen, dinos, por favor. No, era Carlos Lira que tiene una pregunta. Carlos, cuando ustedes me den chance, me dicen. Por favor, sí, adelante, adelante. Adelante, ¿cuál es la pregunta? Sí, estoy oyendo la pregunta de Carlos. Ok. La pregunta de Carlos, ya te la digo. ¿Ah? Que recordar que hay limitaciones de comunicación. Ajá, mire, que es con respecto, por ejemplo, al escaneo de los documentos, que se habló en algún momento del escaneo de los documentos que no están, por ejemplo, en digital, o sea, que no están en digital, que no están publicados, que se habló en algún momento de digitalizarlos y ponerlos allí, escanearlos. ¿Te recuerdas que eso se habló en algún momento, por ejemplo, las tesis que no están en digital? Me imagino que son publicaciones que no están en digital, como dice Carlos. Ese trabajo de escaneo, ¿eso se va a hacer?
para juntarlo? Sí, pero eso es otro, o sea, es un objetivo distinto, ¿no? No es prioritario, pero es importante y más que todo enfocado a la Universidad de Oriente, debido a lo que sucedió en la biblioteca del núcleo de Cumaná. Eso es correcto. Sobre todo teniendo la experiencia, lo que sufrió el oceanográfico y lo que, bueno, lo que todos conocemos. Creo que Carlos... Eso obviamente, como hablamos con Carlos, ideal sería conseguir a un par de estudiantes. Claro. Ajá, mira, él lo dice porque dice que, por ejemplo, una tesis de 120 hojas, de 120 páginas, pues, y para fijar, por ejemplo, la ocurrencia de una especie en particular, que eso implica un tiempo de trabajo y mucho trabajo, pues, para digitalizar, escanear cada una de esas páginas. ¿Se digitalizaría todo el documento, una parte nada más? Sí, lo ideal sería primero poder hacer lo más completo que se pueda. Yo entiendo que no va a ser absoluto, tratar de tener un inventario de lo que está, hablar con los bibliotecarios. Y luego, entonces, una vez que se tenga el inventario, acordar unos criterios de priorización, porque no se va a poder escanear absolutamente todo, ¿no? Y en base a esos criterios, entonces seleccionar qué es lo prioritario para escanear. Ok, de pronto quizás esos casos de último, pues, y para ver cómo los vamos resolviendo. Sí, sí, obviamente la información va a quedar más accesible si no hay suficiente tiempo o personas disponibles, sobre todo en ICANN, porque bueno, hay que ir a Boca de Río, y la movilización ahorita es un problema sin la gasolina. Y tienes que elegir entre escanear un documento entero de la tesis o extraer esos datos para armar un dataset y publicarlos, pues prela el publicar los datos en OBIS, ¿no? Si cumple con todas las características que Eduardo dijo, ¿no? Claro. Que ya tiene y esto es algo importante. Eduardo, corrígeme por favor, si me equivoco. Hay muchas universidades, o sea, en la UDO, yo no sé, cuando yo era estudiante, yo me supongo que ahorita sí, no he entrado a la página, las tesis no estaban públicamente disponibles en línea, pero sí había un periodo de tiempo en el cual te daban como un periodo de gracia para que publicaras y luego es que se hacían como accesibles. Es importante chequear que están efectivamente accesibles dentro de las políticas de la institución. Exacto, eso como habíamos hablado, que es importante determinar que efectivamente los datos sean publicables, ¿no? En el caso de que cuando tienen el contacto directo con el investigador, bueno, hay una consulta directa con la persona, pero si ustedes tienen un documento en sus manos, es importante saber si ese documento ha sido públicamente, ha sido hecho, ha sido puesto disponible al público, y entonces en ese caso sí se puede publicar. Si hay restricciones para la divulgación de información, eso no se puede subir a ninguna base de datos, ni GBIF ni OBIS. ¿Puedo hablar un momentico? Por favor, Brayden. Bueno, mira, en el caso de la Universidad de Oriente, como de, ¿qué te digo? 10 años atrás, se le estaba pidiendo a los estudiantes entregar una versión en físico y una versión digitalizada. Incluso se les pedía a los estudiantes hacer un curso de metadatos para ver un modelo específico, como que tenían que entregar la tesis digitalizada y tal. Eso, por supuesto, iba a la base de datos de la Biblioteca General y, por supuesto, iba a la página web de la UDO. Y ahí se metía cualquier persona y buscaba esa tesis. Pero la Universidad de Oriente tiene como 3, 4 años que el dominio no lo pagaron, no tenemos página activa. Entonces, por lo menos esas tesis no están visibles, no se pueden bajar. Entonces, imagínense, no están públicas. La biblioteca no existe, esas tesis ya no existen. Entonces, habría que contactar al encargado de la biblioteca a ver si sacaron
esos CD o tienen esos respaldos de esos CD o dónde fueron a parar para poder ubicar esas tesis. Esa es la situación de nosotros, que es bastante grave. Sí, nuevamente, esto, a ver, esto no es el core del proyecto ni del grant, ¿no? Pero es un plus en el sentido de que si tenemos la oportunidad de poder digitalizar cosas que son realmente valiosas, sumamente antiguas, por ejemplo, y de valor, bueno, vamos a tratar de hacerlo, pero no debe de quitar tiempo y recursos de la parte de publicación de dataset. En el caso de aquí de nosotros de Oriente, tenemos que trabajar directamente con los investigadores, que son los que tienen los datos ahorita actualmente disponibles. Sí. Algo que yo creo que valdría la pena al menos tocar la puerta por vías institucionales es con los bibliotecarias, otra ley, para preguntar si ya tienen algunos de los registros digitalizados que estén bajo sus criterios públicos, aunque la página no esté activa porque el dominio se venció, ¿no? Pero que dentro de la universidad para ellos consideren que si tuviesen el dominio estarían accesibles. Porque si ya tienen cosas digitalizadas sería muy bueno poder montarlas en Ocean Docs. ¿Por qué? Porque ahí van a estar accesibles, pero lo más importante es que el mantenimiento del dominio y de los servidores y del espacio, ese gasto no lo tiene la institución. Claro, no lo asumirían, claro. Está bien. Bueno. Creo que Carlos Carmona tenía una pregunta. No sé. Sí, gracias, José Ramón. Lo siguiente. Yo tengo bajo mi coordinación varias personas de la Universidad de Zulia, de la misma Francisco Miranda, del INIA, y oye, yo creo que ellos necesitarían, aunque sea un curso o un taller, para que faciliten a ellos organizar las datas y uno pueda meterlo a OBIS. ¿Eso es posible, François, Carolina? Yo me comprometo que sí, pero nuevamente, el conocimiento que Janet y yo estamos adquiriendo y para lo que nos están entrenando es algo muy general para guiar a la gente dentro de solo llenar la plantilla, hasta allí. Los detalles obvios son cosas que se pueden, bueno, yo estoy hablando aquí por Carolina, por Eduardo, que ellos nos pueden ayudar. Tranquila. Que ellos nos pueden ayudar con esto. Seguramente, sí. Y yo creo que también es posible, yo sé que además Eduardo hace un esfuerzo, yo sé que él es tempranero, pero bueno, es un esfuerzo la zona horaria, pero yo creo que podemos mantener, o sea, generar cosas, materiales de apoyo, también grabando estas sesiones o otras sesiones de entrenamiento para que estén disponibles para las personas. Eso es correcto. Y aprovecho para agradecer a Eduardo que se tuvo que retirar porque tenía otro compromiso y bueno, realmente fue muy importante su participación y la de todos, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta, alguna duda. Sí, José Ramón, esto, o sea, aprovechar que estamos reunidos con ustedes. Con respecto a los colaboradores, ellos van a estar a la sombra, no me parece, de alguna manera ellos tienen que, no sé, aparecer ante ustedes, digo yo. No sé si me estoy explicando. Porque, por ejemplo, hay profesores de la Universidad de Zulia, está también Luis González de Línea, aquí en Paraguaná, está Ricardo Víctor de la Francisco Miranda y posiblemente
la coordinadora de ciencias ambientales aquí en la Francisco Miranda. Y entonces ellos van a proveer de esa información. Eso es lo que van a trabajar, por supuesto, se les va a dar su horario, pero entonces ellos van a aparecer. Carlos, solo para puntualizar una cosa acá. Hoy en la reunión no vamos a hablar de asuntos administrativos, pero te puedo decir que o sea, las personas no van a estar a la sombra, esa no es la idea, sino que necesitamos es que existan los coordinadores para poder organizar el trabajo en cada una de las universidades. En el futuro, tal como lo mencionó Carolina y Fran, están planteados por lo menos 2 eventos donde la idea es que participe la mayor cantidad de personas posible, y para eso va a ser muy necesario el trabajo de cada uno de ustedes, tratando de reclutar, esa es la palabra. Tiene que haber un reclutamiento de esa gente que quizás todavía no sabe del proyecto, pero se va a enterar. José Ramón, ¿puedo hablar un momento? Por favor, Brian. Okay, gracias. Ajá. Mira, yo veo, sí, pues como dices tú, importante esto de un coordinador, porque al final muchas personas se vuelve una mercocha, pero exacto, yo voy a ser multiplicadora de esta información a estos profesores. Pues muchos se unirán, pues otros no nos pararán, pero yo estoy seguro que los que van a participar o van a proveer su data me van a mandar una tabla de Excel, nada más, como uno lo coloca, el nombre de la especie, la referencia, la estación y tal, pero después viene el trabajo, que como veo es bastante. Entonces, si uno convoca a muchísimos profesores y hay demasiado trabajo, yo como coordinadora no voy a poder hacer todo ese trabajo en estos 5 meses cuando ustedes están pidiendo todo bien organizado, ¿me entiendes? Entonces, no sé hasta qué punto sea llamar a mucha gente por el corto tiempo que hay, no sé. Claro, está planteado que... No podríamos trabajar entre nosotros, ayudarnos, por ejemplo. Yo no tengo tantos datos, yo puedo de pronto ayudar en alguna cosa. Estoy pensando, ¿no? Por ejemplo, yo tengo trabajos en conjunto con Oscar de la UDO. Ay, bueno, me ayudarías con Oscar, los poliquetos de Oscar. Claro, por eso que te digo, de pronto yo puedo hablar con Oscar, yo tengo una publicación en conjunto con Oscar y yo le pedí justamente la semana pasada, mira Oscar, vamos a publicar, le hablé algo de esto para poner los datos que tenemos publicados en conjunto y él no tiene rollo. Entonces de pronto hablar con Oscar, porque Oscar no está aquí, yo no sé si él tiene acceso a todo lo que estaba en el laboratorio de Liñero, o sea, yo no sé si tú tienes contacto con Liñero, o sea, pero yo puedo de pronto con Oscar levantarte la información de pronto de algo que tenga Oscar y yo te puedo ayudar en esa parte, por decirte, digamos que a lo mejor yo que no tengo tanto, puedo ayudarte un poquito con los investigadores que yo conozco y que han trabajado conmigo. De pronto, ¿ves? No sé, si a ti si eso no lo sientes tú como pisar un espacio de la UDO, pues eso, digamos, que haya ese respeto que yo te lo voy a pasar, pero bueno, va en nombre de la UDO, pues, de Oscar. No, tuyo, pues, o sea, pues tú eres la coordinadora. Para nada, para mí no había problema. Lo único que me imagino que habría que colocar que son de la UDO, pues, ¿no? Me imagino, José Ramón. Sí, a medida, yo creo que a medida que vayamos avanzando, se van a ir, aunque hoy se han hablado muchas cosas, algunas otras que no se van a hablar hoy, se van a ir aclarando a medida que avancemos, ¿no? Reuniones como esta que estamos teniendo hoy, vamos a tener que tenerlas posteriormente. Ahí tenemos que cuadrar porque ustedes ahora en septiembre comienzan el curso del Invermar. Entonces, vamos a cuadrar para tener otra reunión como esta y irlas para dar la información y nos está informando Carolina que se tiene que ir. Pero bueno, no sé si, Fran, paramos por aquí, son 2 horas ya que estamos reunidos. Sí, cómo no.
Quedaría muy, mira, Carlos Lira también se está ausentando. Entonces, yo creo que hasta el momento nosotros hemos logrado responder gran parte, pues, de la parte metodológica, algunas interrogantes sobre cómo es el proceso. José Ramón. Y yo creo que a partir de ahora van a surgir más preguntas, obviamente, pero poco a poco las vamos a ir resolviendo y respondiendo. Al final, bueno, aquí hay gente toda muy competente y con una trayectoria bastante buena, no solamente en las instituciones aquí en el país, sino también con experiencia fuera del país. Entonces, y para eso, bueno, tenemos a Fran y a Janet, que son nuestras embajadoras en el curso en GPIF, que van a aportar otra parte del conocimiento que va a ser necesario para que esto llegue a buen puerto. Se congeló José Ramón. Se congeló. Yo creo, yo dije, ay, cayó, no. Bueno, ¿me escucharon hasta aquí? ¿Aló? ¿Me escucharon hasta aquí?